Vamos a hacer análisis matricial de armaduras. Entonces nosotros vamos a tener nuestra barra que tan solamente va a tener deformaciones axiales. Es decir, no se va a flexionar, ¿no? Va a ser rígida a la flexión. Por lo tanto, solo va a tener módulo de elasticidad, área y longitud. Son los tres datos que me importan de cada barra. Entonces la fórmula clásica era la fuerza va a ser igual a la matriz rigidez por el vector desplazamiento. Nosotros tenemos que determinar cuánto vale la matriz rigidez. Exactamente, para coordenadas locales, ¿no? Entonces, debemos determinar cuánto vale la matriz rigidez. Entonces, para el cálculo de la matriz rigidez, el truco es simplemente al desplazamiento 1 yo le doy igual a 1 y a los demás desplazamientos le doy 0, ¿no? De esta manera, la primera fila por la primera columna voy a obtener el valor de K11. Va a ser igual a la fuerza 1. ¿No? Después, esto por esto, esto por esto y esto por esto va a ser 0, ¿no? Solo me va a quedar K11, ¿no? Como este de acá. Entonces, y después voy a multiplicar segunda fila por primera columna. Me va a quedar nuevamente K21 y lo demás va a ser 0. Entonces voy a tener mi fuerza, va a ser igual al K11, K21, K31 y K41. ¿Ya? Entonces, mi matriz rigidez simplemente va a ser igual a las fuerzas que me provocaron este desplazamiento unitario en la dirección 1, ¿no? Nuestra matriz lo tenemos que colocarle sus grados de libertad, ¿no? En nuestro caso va a ser en X1, 2, en el nudo inicial y en el nudo final 3, 4. Entonces, ¿cómo determinamos cuánto vale la fuerza producida por este desplazamiento? Entonces nosotros ya sabemos la fórmula conocida que el esfuerzo va a ser igual a la carga axial entre el área, ¿no? Pero también nosotros sabemos que el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. Si esto igualamos, sería P entre el área, ¿no? Pero ahora la deformación unitaria va a ser igual a la deformación total entre la longitud de mi elemento. Por lo tanto, el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación entre la longitud va a ser igual a la carga axial entre el área. Y acá sacamos que la deformación va a ser igual a P por L entre EA. La famosa fórmula pelea. Pelea. Ya. Entonces ya tenemos mi deformación. Si mi P va a ser, si mi deformación va a ser igual a 1, ¿cuánto vale P? Es lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuánto vale mi fuerza para que me produzca una deformación unitaria? Simplemente mi P va a ser igual a EA
entre L, ¿no? Y esa es mi fuerza axial, EA entre L. Por equilibrio, exacto, la fórmula de pelea, ¿no? Por equilibrio, esta fuerza va a ser menos EA entre L, ¿no? La fuerza 3. La fuerza 2 y la fuerza 4 van a ser 0. Y listo. Eso vendría a ser para el primer grado de libertad. Cuando el primer grado de libertad, el desplazamiento va a ser igual a 1. Ahora, en la dirección o el grado de libertad 2, no va a haber desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, tan solamente nos va a importar a ver, no va a haber desplazamiento en la dirección 2, por lo tanto, no va a haber ninguna fuerza que me va a producir un desplazamiento unitario. Es decir, todo este vector de rigideces va a ser 0. En la dirección, bueno, en el grado de libertad 3, le tengo que dar un desplazamiento unitario, ¿no? Si yo le doy un desplazamiento unitario, delta igual a 1, ¿qué fuerza me produjo este desplazamiento, no? Este desplazamiento me va a producir una fuerza en esta dirección y su reacción sería K, ¿no? Entonces, el K11 vale menos P, PL entre EA, ¿no? Y el K34, o el K perteneciente acá, va a ser igual a PL entre EA. Y es esto de acá, ¿no? Cuando la deformación o el desplazamiento en 3 va a ser igual a 1, las fuerzas que me producen ese desplazamiento son, la fuerza 1 es menos EA entre L y la fuerza 3 EA entre L, ¿no? Y en la dirección 4, con este grado de libertad 4, tampoco va a existir ese desplazamiento, por lo tanto no hay fuerza que me produzca ese desplazamiento, por lo tanto todas las fuerzas que son igual va a ser igual a 0, ¿no? Entonces no va a haber. Y esta sería mi matriz en coordenadas locales, ¿no? EA entre L menos EA entre L menos EA entre L y EA entre L. Y todo lo demás, 0. Ahora debemos transformar nuestra matriz en coordenadas locales a coordenadas globales, ¿no? Y mediante la matriz de transformación. Entonces, este eje X está en coordenadas locales, X', y Y' también está en coordenadas locales. Esto lo vamos a trasladar a coordenadas globales que son X e Y, ¿no? Entonces, los grados de libertad en la dirección X también estarían en coordenadas locales, ¿no? Sería X' en el punto inicial y X sub J' en el punto inicial. Y sub I' y Y sub J'. Ellos van a tener también coordenadas, esos son coordenadas locales, lo vamos a pasar a coordenadas globales que serían X sub I y Y sub I, X sub J y Y sub J, ¿no? Entonces, tenemos que a qué es igual, ¿no? El X sub prima I, ¿no? Entonces,
X suprima I el X suprima I va a ser igual al X sub I multiplicado por el coseno de phi, ¿no? Al X sub I por el coseno de phi. Al X sub I por coseno de phi. Y el Y sub I vendría por acá. Sería más. Si esto es phi, esto es 90 menos phi. Y esto de acá sería phi, ¿no? Y sub I más seno de phi. Y sub I más Y sub I por seno de phi. Donde phi es el ángulo de rotación, ¿no? Ya, eso sería X sub I. Ahora, Y sub I, ese sería X sub I prima. Ahora, Y sub I prima va a ser igual el Y sub I vendría a ser el X sub I, ¿no? Este de acá lo podemos colocar en la dirección contraria, sería menos X sub I. Sería menos X sub I. En esta dirección, donde estaría acá. Si esto es phi, este de acá también sería phi, ¿no? Entonces, este de acá sería por seno de phi. Por seno de phi. Ahora el Y sub I viene por acá y esto es phi, ¿no? O sea, más Y sub I por coseno de phi. ¿Ya? Eso vendría a ser para el punto inicial. Para el punto final es lo mismo. X sub j va a ser igual a X sub j por coseno de phi más Y sub j por seno de phi. Y Y sub j prima va a ser igual a menos X sub I menos X sub j por seno de phi más Y sub j por coseno de phi. Eso serían nuestras coordenadas locales utilizando las coordenadas globales, ¿no? Y el ángulo de rotación. Ahora, eso lo podemos ordenar en matrices, ¿no? Podríamos utilizar, como pueden ver, a ver, una matriz multiplicado por un vector me va a dar otro vector, ¿no? Y ese vector sería X sub I, que vendría a ser esta columna, Y sub I, X sub J y Y sub J, ¿no? ¿Ya? Entonces, ordenando, acá sería, también vamos a necesitar, este de acá sería prima, ¿no? Prima, prima, prima y prima. Entonces sería primera fila por primera columna, ¿no? Entonces sería X sub I, podemos ponerlo por acá, por coseno de phi, ¿no? Coseno de phi. Más Y sub I por seno de phi. Entonces Y sub I iría acá, por seno de phi. Y luego vendría X sub J y Y sub J.
Entonces, ¿qué valores me van a dar? Acá serían ceros, ¿no? Porque ya no hay más. Por lo tanto, acá es 0 y 0. Después, y su prima i sería seno o menos seno de phi y coseno de phi. 0 y 0, ¿no? Después tenemos x sub j y y sub j, por lo tanto x sub i y y sub i serían 0, 0, 0 y 0, y todo esto se va a repetir acá. Por lo tanto vamos a tener esta matriz, ¿no? Entonces, que me va a representar mi matriz o mi matriz de transformación. Bueno, no sería mi matriz de transformación todavía, ¿no? Sería mi matriz en función al ángulo de rotación, ¿no? Sería mi matriz de transformación realmente. Este vendría a ser mi matriz de transformación. Entonces, mi matriz de transformación es coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi, coseno de phi, menos seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Mi matriz de transformación. Por lo tanto, yo puedo decir que mis coordenadas locales van a ser igual a mi matriz de transformación por la fuerza, ¿no? En coordenadas, no, esto estaría acá serían las coordenadas globales, está mal acá, ¿no? Acá sería x sub i, x sub, y sub i, x sub j y y sub j, ¿no? En coordenadas globales. ¿No? Entonces, este acá vendría a ser mi matriz de transformación. ¿Ya? Entonces ya hemos determinado la matriz de transformación, pero ahora necesitamos hallar la matriz rigidez, pero en coordenadas globales, ¿no? Ya tenemos la matriz rigidez en coordenadas locales. Ahora, para hallar en coordenadas globales, esto sería coordenadas locales, es transformación por coordenadas globales, ¿no? Entonces quiere decir, las fuerzas locales va a ser igual a la transformación por las fuerzas. Las fuerzas locales es igual a la transformación por las fuerzas globales, ¿no? Por lo tanto, la fuerza global va a ser igual a la inversa de la transformación por las fuerzas locales. Ahora nosotros sabemos que la fuerza va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, en coordenadas globales sería esto. En coordenadas locales serían lo mismo. Las fuerzas en coordenadas locales va a ser igual a la matriz rigidez en coordenadas locales por el desplazamiento en coordenadas locales, ¿no? Y haciendo lo mismo, si acá es fuerzas, acá hacemos desplazamientos. Desplazamientos en coordenadas locales va a ser igual a la transformación por desplazamientos en coordenadas globales. Entonces, la fuerza va a ser igual, aplicando esta fórmula de acá, a la transformación inversa por las fuerzas por la fuerza en coordenadas locales. Pero la fuerza en coordenadas locales va a ser igual a la rigidez en coordenadas locales multiplicado por el desplazamiento en coordenadas locales. Pero el desplazamiento en coordenadas locales es la transformación por el desplazamiento. Transformación por desplazamiento. Ya tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, nuevamente, la fuerza, desplazamiento, desplazamiento, por lo tanto, la rigidez en coordenadas globales va a ser igual a la transformación inversa por la rigidez en coordenadas locales y por la transformación, ¿no? Y acá tenemos nuestro valor de la matriz rigidez en coordenadas globales. Simplemente es la transpuesta, porque la inversa de una matriz transformación es igual a la transpuesta, ¿no? Por propiedades de ortogonalidad. Entonces la matriz rigidez en coordenadas globales es la transpuesta de la matriz transformación por la matriz rigidez en coordenadas globales, locales,
y por la matriz transformación. Entonces ya tenemos la matriz rigidez en coordenadas globales, ¿no? Entonces vamos a determinar primeramente la matriz rigidez en coordenadas locales de cada elemento. La matriz transformación siempre va a ser esta matriz transformación para mi armadura, para mi elemento armadura, ¿no? Para otro elemento, sea viga, columna, varía la matriz transformación. Simplemente aumentaría un valor 1 acá, ¿no? Ya. Entonces, acá hay un procedimiento de cálculo que tenemos que realizar, ¿no? Primeramente determinamos la matriz rigidez en coordenadas locales de cada elemento. Después vamos a determinar la matriz transformación de cada elemento también, la matriz transformación de cada elemento. Y después determinamos la matriz rigidez, pero en coordenadas globales de todos los elementos, ¿no? K sub i en coordenadas globales. Después tenemos que hacer el ensamble, ¿no? Es un procedimiento. Y después determinamos el vector fuerzas en los nudos, ¿no? El vector fuerzas en los nudos va a ser igual a las fuerzas aplicadas en los nudos, ¿no? Fuerzas externas. Entonces vamos a tener fuerzas externas conocidas, ¿no? Y fuerzas, van a haber fuerzas conocidas y fuerzas desconocidas. Las fuerzas conocidas vendrían a ser las fuerzas aplicadas a nuestra armadura. Y las fuerzas desconocidas vendrían a ser nuestras reacciones, ¿no? Entonces, si las fuerzas conocidas, estas son las fuerzas conocidas, F1. Por lo tanto, los desplazamientos no los vamos a conocer, ¿no? Ese vendrían a ser las deformaciones. Y las fuerzas conocidas o desconocidas vendrían a ser las reacciones, vamos a conocer sus desplazamientos, que van a ser generalmente 0. Entonces, si conocemos las fuerzas, desconocemos el desplazamiento. Y si conocemos el desplazamiento, desconocemos las fuerzas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, si conocemos las fuerzas, vamos a hallar los desplazamientos. Calculamos los desplazamientos, ¿no? Dividimos nuestra matriz. Entonces, la fuerza 1 va a ser igual al K11 por desplazamiento 1 más K12 por desplazamiento 2. Generalmente el desplazamiento 2 es igual a 0, por lo tanto el desplazamiento 1 va a ser igual a K11 por desplazamiento 1. La fuerza 1 es K11 por desplazamiento 1. Despejando, el desplazamiento 1 va a ser igual a la fuerza 1 que fue multiplicada por la inversa del K11. K11 inversa por fuerza 1. Con esto obtengo el desplazamiento 1. Quiere decir desplazamiento desconocidos, que ahora ya lo vamos a conocer. Las fuerzas 2 vendrían a ser las reacciones, no las conozco. Entonces las reacciones serían K21 por desplazamiento 1 más K22 por desplazamiento 2. El desplazamiento 2 generalmente es 0, por lo tanto sería K21 por desplazamiento 1, que ya lo conozco, ¿no? Entonces la fuerza 2, que son las reacciones, es igual al K21 por desplazamiento 1. Con esto determino mis reacciones. Acá hallo los desplazamientos, las reacciones, y al final hallo las fuerzas internas. Las fuerzas internas sería la matriz rigidez de cada elemento en coordenadas locales por su matriz transformación y por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de los nudos.